conozca del Señor, que conozca al único Dios vivo y verdadero, y que nosotros crezcamos cada vez más en nuestro espíritu, porque cuando nosotros conocemos cada vez más a Dios, entonces nuestra vida va a ir creciendo espiritualmente. Eso significa que vamos siendo más como Cristo, porque cuando conocemos a Dios no existe otra cosa más que amar a Dios. Cuando amamos a Dios, entonces nuestro deseo va a ser obedecer a Dios. Vamos a estar sujetos, sometidos a su autoridad, y esto es algo verdaderamente hermoso. ¿Por qué es hermoso el que nosotros aprendamos a obedecer a Dios? Porque esa es nuestra naturaleza. Embonamos perfectamente con Dios en nuestra relación con Dios, porque esa es la naturaleza con la que fuimos creados. Es como una llanta, ¿verdad?, que embona perfectamente en el rin para el que fue diseñado, queda perfectamente ahí, sus tornillos, y pueden tener una funcionalidad completa. Todo lo que tiene un diseño e inteligencia, vemos que funciona de esa manera. Cuando está en el lugar correcto, cuando está en las condiciones correctas, entonces es algo que funciona bien, que es agradable, que da beneficios. De igual manera, en nuestra naturaleza de criaturas, cuando nosotros conocemos a Dios, vamos embonando perfectamente con Dios en esa dependencia con la que Dios nos creó de Él mismo, y que desafortunadamente por el pecado nos fuimos destituidos de eso, y no lo comprendemos hasta que Dios hace una obra en nosotros y nos da ese entendimiento. Por eso es tan importante que nosotros vayamos cada vez más, si somos hijos de Dios verdaderamente, conozcamos más y más del Señor. Y el día de hoy por eso he seleccionado este tema, este título, en este estudio de la carta a los Efesios, en donde el apóstol Pablo menciona uno de sus más hermosos y grandes atributos de Dios. Todos los atributos de Dios son hermosos. Cada vez que vamos aprendiendo de Él, vamos a reconocer lo maravilloso que Él es. Pero este atributo es algo que lo distingue, y también es algo que Dios nos da, nos comparte del mismo, para que seamos distinguidos en esta tierra. ¿Qué significa eso de ser distinguido? No quiere decir ser loado o admirado, no, sino que podamos vivir como hijos verdaderos de un Dios vivo y reflejar en esta tierra a ese Dios vivo. Por eso el día de hoy vamos a hablar de nuestro sabio Dios. Es el título que el día de hoy vamos a dar al tema que vamos a desarrollar. Y quiero leer desde el versículo 8, haciendo algunas anotaciones de lo que hemos estado viendo en sesiones anteriores. Dice así Efesios 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El versículo 8 de esta porción de Efesios 3 dice en la palabra de Dios para todos: aunque soy el menos importante en el pueblo de Dios, Él me concedió el honor de enseñar a los que no son judíos las buenas noticias sobre las infinitas riquezas de Cristo. ¿Quién define de esta manera? Dios mismo. Dios es el que nos salva, el que hace una regeneración en nosotros. Su Espíritu Santo nos limpia, Él nos da la capacidad de entender todo el Evangelio y toda su palabra. Él nos lleva y nos regala el arrepentimiento, Él nos lleva a creer, nos regala la fe también. Él podría hacer todo lo que nosotros hacemos también. Sin embargo, nos da ese privilegio, y en eso comenzamos a ver esa sabiduría de Dios, en el que nos da a sus hijos el hermoso privilegio de formar parte de su cuerpo, de formar parte de aquellos que hagan su obra aquí en la tierra. Y sigue diciendo el versículo 9 de Efesios 3: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. También lo voy a leer en la palabra de Dios para todos, este versículo de Efesios 3:9. Dios me encargó el trabajo de sacar a la luz su plan secreto, pues Él, creador de todo lo que existe, tenía oculto su plan desde el principio.
Dios tenía ahí un plan que vemos que era eterno, lo vamos a ver en un momento más en los siguientes versículos. Ese plan eterno de Dios quiere decir que desde siempre Dios lo ha tenido en la mente, no está sujeto al tiempo y el espacio, eso significa eterno. Entonces, aunque Dios crea el tiempo y va manifestando cada una de esas cosas que Él sabía que sucederían y que Él en su providencia dio para que nosotros pudiéramos vivirlo, ejecutarlo a lo largo de la historia de toda la humanidad y de la creación y del universo, vemos que Él lo tenía ahí en oculto. Y entonces Él comienza a revelárselo a su pueblo. En el Antiguo Testamento vemos esa revelación de Dios de sí mismo y de su plan hacia el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento continúa esto cumpliéndose en muchas de las profecías, pero todo lo vemos que va encajando de forma perfecta, mostrando la naturaleza de Dios en cada una de las cosas que están sucediendo, de las que han sucedido, y sabemos que entonces sucederá también lo mismo con esas características. Él, siendo el creador de todo, lo tenía oculto. Y dice el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Le voy a suplicar que ahí donde esté, cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre, te suplicamos que tu palabra sea proclamada, sea explicada, sea predicada por tu guía. Usa, Señor, a tu siervo y permite que, Señor, ahora que estamos a través de estos medios escuchándola, ahí donde cada uno de los que van a escuchar esta palabra, Señor, llegue hasta ellos, tenga un efecto de bendición tuyo. Si hay necesidad de cambiar algunos conceptos en nuestra mente, sabemos que eso es una bendición, porque estás corrigiendo lo que está equivocado en nuestra forma de pensar. Si esta palabra va a traer bendición de vida eterna a algunos, te agradecemos porque seguirá siendo maravilloso tu nombre y vas a mostrar esa gracia tuya. Lo que quieras hacer, aquí estamos, dispuestos a ti. Señor, habla a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vemos aquí en la palabra de Dios que aquí una frase que el apóstol utiliza que se tradujo al español de esta manera: para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿A qué se está refiriendo aquí el apóstol Pablo? Que de muchas maneras es evidente en todo lo que existe esta sabiduría de Dios. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que existe en la creación, podemos observar su impresionante conocimiento. Se derrocha ahí esa sabiduría en el sentido de que todo está realizado de una forma tan correcta, tan perfecta, todo funciona. Vemos un entendimiento de Dios, un funcionamiento de su intelecto, de su capacidad de entender, impresionante. Basta con que escuches cómo funciona, cómo está constituido el universo, cómo todo está en un movimiento perfecto, que no entra en un caos, que no entra en un desequilibrio. ¿No ves aquí simplemente el sistema solar en el que vivimos? Tenemos las condiciones aquí en la Tierra todo el año, el calor, la temperatura, el ambiente, todo esto es gracias a que este sistema planetario está moviéndose con una exactitud, con todo lo que se necesita para que lo que vivimos aquí en la Tierra, de estas etapas, de estas primavera, verano, otoño, invierno, que hemos caracterizado a través de la observación,
tengan un proceso que permita que la tierra, por ejemplo, dé frutos, de que el aire esté funcionando, que tengamos agua que se purifica, que nos nutre, y todo en una armonía, las temperaturas que se manejan en la tierra, todo está en funcionamiento de una manera tan hermosa, en donde hay una inteligencia tan grande, una sabiduría tan grande. Vemos que desde el inicio de la creación en Génesis existe la muestra de esa sabiduría, dice Pablo, multiforme, que hay un diseño en todas las cosas, que todo funciona. Si nos vamos al microcosmos que le decimos, es decir, cómo estamos estructurados desde las partículas esenciales, las más pequeñas que se han podido llegar a saber o entender, y que los átomos, cómo están constituidos, cómo estos forman moléculas, que cada una de ellas forma una estructura en cada una para el funcionamiento para que lo fue dado. Es decir, las moléculas, por ejemplo, de este púlpito tienen un funcionamiento para sostener esta computadora. Las moléculas de esta pantalla tienen una naturaleza, una constitución para que puedan reflejar la luz y yo pueda leer esto. Mi cuerpo también, las moléculas, cada una de ellas van funcionando y van formando células con características diferentes, donde tiene una información que lo hace funcionar de forma impresionante. Las células del hígado con funciones específicas para que ese órgano trabaje, las del riñón, las del corazón. ¿Te has dado cuenta que tu corazón no deja de latir ni un solo segundo? Está funcionando porque esas células fueron diseñadas por Dios con esa sabiduría de Dios para que podamos tener vida. Y todo tiene un pensamiento detrás. No es obra, como dicen algunos, de la casualidad. No es obra que todo existe de la nada. Eso es impresionantemente aberrante. ¿Por qué? Porque la nada nunca ha producido nada. Todo lo que existe, el equilibrio ecológico que permite que funcionen los bosques, que funcionen los desiertos, y cuando ves todo esto en forma global te das cuenta que todo tiene un sentido, todo tiene un equilibrio. La energía que existe en el universo está solamente transformándose. Vemos que hay sustentabilidad del universo mismo. Todo eso muestra la sabiduría de Dios. Es impresionante. La ciencia está descubriendo cada vez más cosas en las profundidades de la perfección de la creación. Por eso existen tantas ramas que están desarrollándose en la ciencia, de la biología, de la anatomía, de la ecología, de geología aquí en la Tierra, todo, ¿verdad? La hidrología. Tantas ciencias que se están teniendo que desarrollar y se van especializando cada vez más. La medicina, ¿cuántas especialidades ahora de medicina existen? Porque es sorprendente cómo funcionan y con qué grado de complejidad están funcionando todas las cosas en todo el universo. La Biblia de las Américas dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios. Cuando nosotros observamos todo esto, debemos de exaltar el nombre del Señor. Una de las cosas que más pueden resaltar esa sabiduría de Dios, que se manifiesta de muchas maneras, pero que es infinita, que no podemos comprender lo vasto que es el tamaño, no podemos asignarles un tamaño, es infinita, como dice la Biblia de las Américas. La creación de la humanidad es la obra maestra donde se plasma la imagen de Dios. Ahí dice en Génesis 1, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen. Vemos características en la humanidad que son distintivas del resto de la creación. Una piedra no tiene pensamientos, el mar, a pesar de que tiene movimiento, no tiene decisión. Los mismos animalitos que
Por ahí a alguien se le ocurrió que como nos parecíamos a los changos, de qué manera tan absurda de tratar de definir esto. Pero bueno, que los animalitos, ninguno de ellos tiene la inteligencia que nosotros tenemos. Nunca ha habido una evolución o una coevolución, es decir, no ha habido una evolución de un simio. Si en algún momento, ¿verdad?, el simio tuvo ese desarrollo para llegar a caracterizar a los seres humanos, ¿por qué nunca ha vuelto a suceder? ¿Por qué nunca otro simio ha llegado con todas las características en una cadena para que se vuelva a hacer? ¿Por qué ese caminar fue exclusivo? Es absurdo. Si sucedió una vez, ¿por qué no tendría que suceder otra vez? Entonces vemos que es una forma en que algunos científicos han tratado en su necedad de no querer aceptar al Señor, a darse cuenta de estas evidencias tan impresionantes en que hay. Definitivamente todas esas ideas ya aún ahora en este tiempo son tan absurdas y han perdurado tanto tiempo que gracias a Dios ahí ya se están alejando de los mejores gremios inteligentes de verdaderos y honestos desarrolladores de ciencia, porque es un absurdo pensar que de la nada surge nada. El pensamiento, no hay una solución para ver en qué momento surge el pensamiento. En fin, hay muchos cuestionamientos, requiere más fe pensar, creer en ese tipo de cosas que lo que Dios nos enseña en su multiforme, en su infinita sabiduría. Dios coloca en el hombre voluntad, capacidad de decisión, inteligencia, capacidad de pensamiento y de generar pensamientos y soluciones, conciencia, una identificación entre lo bueno y lo malo, espiritualidad, algo que nos da la capacidad de relacionarnos de forma personal con el Dios único y verdadero del universo. La Nueva Traducción Viviente dice el propósito de este versículo de Efesios 3. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Y el punto culminante al que estamos llegando en relación a la sabiduría de Dios es el plan redentor, el plan de redención de Dios para la humanidad. Este plan de redención es algo grandioso, cuyo fin, ya lo estudiamos ahí en Efesios 1:7, es mostrar las riquezas de su gracia. Mostrar esa gracia que es la forma sabia, la forma perfecta en la que Dios planeó desde la eternidad, la forma perfecta para mostrar uno de sus atributos también maravillosos, que es la gracia. Lo que ninguna mente creada podría producir por sí misma, y este plan de redención es propuesto por Dios, es establecido por Dios, es entregado por Dios, es supervisado por Dios, y es lo que distingue también a Dios. Ningún ser humano, es más, mira todas las religiones producidas por los seres humanos, todas ellas están opuestas completamente al plan redentor de gracia de Dios. El ser humano, por su propia sabiduría limitada o inteligencia limitada, ha producido que los hombres ganemos la salvación, la reconciliación con Dios, que es en base a nuestro mérito que podemos tener una relación con una deidad. El evangelio de la gracia está opuesto totalmente a eso. El entendimiento de Dios es sublime, sin ningún tipo de comparación, y todo lo que hace lo demuestra, y todo lo que Dios es lo demuestra también. Entonces vemos que Dios es sabio, Dios es completamente sabio, y entre toda esa sabiduría Él conoce todas las cosas. Entre toda esa grandeza de sabiduría, Él es igualmente omnisciente. Dice Hebreos 4:13, no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien, todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar
cuenta. Entender la sabiduría de Dios, entender que Dios es omnisciente, que no hay absolutamente nada que Él pueda desconocer, que su conocimiento es absoluto, que no hay algo que Él pueda aprender, ni hay algo que Él pueda olvidar, no hay algo que Él pueda dejar de conocer, dejar de tener como un conocimiento. Dios es y conoce, omnisciente, y conoce todas las cosas, todo lo que es posible, todo lo que es real, todo lo que sucede, todos los acontecimientos, todas las criaturas del presente, del pasado y futuro. Él conoce todos los detalles de la vida, de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, y aún lo que existe o existirá en el infierno. En Daniel 2:22 dice, Él conoce lo que hay aún en las tinieblas. Entonces, este es un entendimiento de la sabiduría de Dios, es algo hermoso y maravilloso. En el Salmo 139 dice el Señor, tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Versículo 2. Desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostar me has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Jehová, ya la sabes toda. Es algo maravilloso el Dios que se nos revela en la Biblia. Esta multiforme sabiduría de Dios es algo tan especial en el que Dios nos muestra quién es Él. Y esto es lo que debería de nosotros resaltar totalmente en adoración a sus hijos, a su pueblo. La Biblia nos enseña también, al mismo tiempo, que la sabiduría de Dios es un don de Dios, es un atributo de Dios que se convierte en un don de Dios, en algo que nos regala Dios. Es algo que le llamamos atributo comunicable de Dios. No todos los atributos de Dios son comunicados hacia nosotros. No todo lo que es Dios lo vamos a hacer nosotros. Por ahí algún pastor decía que nosotros somos Jehová Juniors, ¿verdad? Porque somos pequeñitos. No tengamos cuidado de tener ese tipo de afirmaciones que pueden confundir terriblemente. Tenemos que entender que hay atributos que sí Dios quiere que nosotros reflejemos aquí en la tierra, pero hay otros que no son posibles. Ahora, esos atributos son medidos también y dados por el Señor. El Salmo 19:7 dice que cuando nosotros tenemos sencillez en nuestro corazón, podemos llegar a tener esta sabiduría. Entendemos al Señor en sus preceptos, con su gracia manifestada en esto. Dice Salmo 19:7, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. En el Salmo 119:130 dice, la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Entonces no es de extrañarse para los hijos de Dios que estudiamos la palabra de Dios, que veamos un mundo que está totalmente alejado de Dios y que esté diciendo este tipo de propuestas en relación a lo que existe y cómo eso que existe actualmente, cuál fue su origen. Porque ellos no son sabios, ellos no tienen el entendimiento que Dios tiene. Y alejados de Dios, en su soberbia, en su altivez, ellos quieren definir todo, a tal grado que muchos se atreven a decir, no hay Dios, dice también en los Salmos y en Proverbios. ¿Qué distingue a estas personas en su personalidad? La Biblia dice el necio en su corazón. Es alguien que se ha propuesto en su orgullo creer que tiene la razón en todo, va a presentarse de esta manera, con ese tipo de afirmaciones y mostrando esta necedad. No nos debe de extrañar. No debes de extrañarte que el concepto que el mundo tiene de muchas cosas sea opuesto a lo que la Biblia nos enseña. Y repito, algunas semanas se los expliqué. Es necesario que nosotros comprendamos que no podemos tener los conceptos tal cual lo dice el mundo y meterlos de acuerdo a lo que la Biblia enseña. La labor
que nosotros tenemos importante para darle una correcta interpretación a la Biblia es precisamente distinguir la diferencia en que existen entre los conceptos del mundo, que pueden definir de muchas maneras algunos de ellos. Les he puesto el ejemplo. Ayer ahí en la iglesia, en la iglesia daba un tema yo de Nesa en relación a esto. Alguien preguntaba acerca de la religión. Entonces vemos en Santiago que hay un concepto de religión, pero si tú examinas de acuerdo a ese concepto que está hablando ahí Santiago y lo comparas con el concepto del mundo de religión, pues es totalmente diferente. El mundo cree en las religiones, que define eso como la búsqueda de Dios, el esfuerzo que se hace por entender y conocer a Dios. Entonces, esa religión, ese concepto de religión es totalmente opuesto a la carta de Santiago, en donde está hablando de una vida piadosa. Si nosotros creemos que el hombre puede acercarse a Dios, entonces estamos negando la Escritura, porque Romanos capítulo 3 dice lo contrario. Entonces tenemos nosotros que darnos cuenta que la verdadera sabiduría, dice el Señor, comienza con el temor a Jehová. La verdadera sabiduría viene debido a que nosotros vemos en sus mandatos, confiamos en sus mandamientos, y eso nos va a llevar a ver las cosas de acuerdo a su verdad, a aquello que corresponde a la realidad. Que las cosas que nosotros sembramos en esa sabiduría las vamos a cosechar tarde o temprano en bendición. Y al contrario, si nosotros sembramos en la carne, dice Gálatas 6, todo lo que se siembra también en lo pecaminoso tendrá como fruto una consecuencia grave y terrible, dolorosa. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia la Escritura, valorar esos mandamientos hermosos de Dios, vivir conforme a ellos, reconocer esa grandeza de Dios, vivir admirando y adorando al Señor por todo lo que Él es y por todo lo que nos ha dejado. Cuando eso sucede, entonces comenzaremos a vivir en esa sabiduría. Y este es el propósito. Esto es el propósito que Dios quiere que nosotros podamos mirar. Esto es a lo que se refiere Pablo. Lo voy a volver a leer ahí en Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los hijos de Dios, aquellos que han sido redimidos por la obra de Cristo Jesús, aquellos que han creído en la gracia de Dios manifestada en la persona de Cristo, que hizo una obra para pagar por nuestros pecados, siendo totalmente justo y santo, fue a la cruz del Calvario a morir en nuestro lugar. Él no merecía la muerte. Entonces la iglesia, tenemos el hermoso ministerio, el hermoso encargo de compartir la maravillosa palabra de Dios. Tenemos que sacudirnos, cada uno de nosotros, que realmente hemos creído en Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, que somos hijos de Dios. Tenemos que sacudirnos de todo lo que pueda estorbar para que tomemos esta bella labor, para que tomemos este encargo hermoso, maravilloso de compartir su palabra aquí en la tierra. ¿Cómo la podemos compartir? Con nuestras bocas, pero también con nuestras vidas. Tenemos que verlo de esa manera, como un maravilloso privilegio, como un privilegio bello, como algo que no le fue dado a todos los seres en la tierra, no le fue dado ni siquiera a todos los seres humanos. Tenemos que dejar el miedo a un lado de nuestras vidas.
Tenemos que quitar de nosotros, fortalecernos en el Señor. Y esto es lo que vamos a hablar la próxima semana, ¿verdad? De cómo desechar el desánimo, cómo desechar los miedos. Vamos a hablar de eso, pero tenemos que comenzar entendiendo que ese es nuestro llamado. Tenemos que dejar a un lado la inseguridad. Tenemos que saber qué es lo que Él nos ha encargado y que es algo precioso y maravilloso. Hay que tomar nosotros ahora, en el entendimiento de su palabra, una perspectiva de lo eterno. El mundo nos ha atacado de una manera frontal, intelectualmente, haciéndonos pensar que lo que está aquí en la tierra es lo más valioso, es lo más importante, cuando la Biblia nos enseña que no. Y mira, es simple. Si nosotros quitamos de nuestra mente el pensamiento secular, o lo que se domina como secularismo, ¿qué significa el secularismo? Es el pensamiento de lo que está aquí en la tierra, de que todo se queda aquí en la tierra. Ese es el pensamiento que domina en la sociedad. Yo quiero vivirlo de ahorita y por eso nos hemos vuelto idólatras del entretenimiento. Nos hemos vuelto idólatras de la comodidad. Nos hemos vuelto idólatras del yo estar bien. Idólatras realmente de nosotros mismos. Y es algo que tenemos que cambiar de acuerdo a la palabra de Dios. Comenzar a tomar una perspectiva de lo eterno y darle ese valor. Si nosotros comenzamos realmente a tener una perspectiva de lo eterno, mira, lo vas a reflejar en tu vida, en tu agenda, en la forma en que inviertes tu dinero, en la forma en que gastamos nuestro dinero, en la forma en que gastamos nuestro tiempo, todos nuestros recursos. Te va a importar realmente más el que tu hijo pueda tener la salvación a través de la predicación del evangelio de tu vida, y no nada más que él estudie en la mejor universidad que tú tengas capacidad de darle. No estoy diciendo que tus hijos no tengan que estudiar en una universidad. No estoy diciendo que tus hijos no tengan que seguir adelante o conseguir un buen trabajo. Estoy diciendo que tenemos que ser honestos y examinar nuestras vidas. ¿Y qué esfuerzo le estamos dando de nuestro tiempo, de nuestras inversiones, de los recursos que Dios nos ha concedido administrar para una cosa y para la otra? Es impresionante. Es impresionante que a través de tantos meses de pandemia, tan pocos niños estén conectándose a las clases de Zoom que hemos estado abriendo en las diferentes iglesias. Es impresionante que la gente tenga tanto miedo para venir y congregarse en la iglesia cuando aquí hay sana distancia, tenemos todas las medidas. Es impresionante, pero que no le dé miedo irse de vacaciones y estar ahí conviviendo en un restaurante y estar ahí en fiestas y estar ahí, que está comprobado que es donde la gente, donde nos estamos contagiando. Es impresionante cómo los hijos de Dios estamos más alineados con los valores de este mundo, conformados a este siglo. Si tus valores están en función de eso, examina tu vida. Dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, examina tu vida, no sea que resultes reprobado. Resulte que tal vez ni nacido de nuevo eres si tú estás pensando que tienes un boleto para el cielo. Si realmente has nacido de nuevo, valora la palabra de Dios, porque tenemos que cambiar esto, y el encargo de la iglesia es que nosotros tengamos una perspectiva de que lo eterno es lo más valioso. Jesucristo lo dijo: no hagáis tesoros aquí en la tierra, porque todo aquí, mira, desde que estamos aquí se deteriora, pero todo lo que está aquí se va a acabar. Todo se va a acabar. Nada nos vamos a llevar de este mundo. Tenemos que reencontrar ese valor. Para hablar de la palabra de Dios tenemos que desechar el engaño, para ser aquellos ministros, para compartir esta maravillosa palabra tenemos que desechar el engaño del menosprecio personal, porque ese menosprecio personal nos inmoviliza.
Hemos creído la mentira de que no necesitamos absolutamente, de que no tenemos absolutamente nada bueno, o no sabemos qué dar, o no sabemos qué predicar. Romanos capítulo 8, versículo 22 dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dice una versión, coopera para bien. Para los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Entonces Dios no te llamó porque tú fueras tan inteligente, de lo vil o menospreciado nos llamó el Señor. Pero Dios no te llamó por tus características. No, Dios nos capacita para que ese propósito se cumpla. Así es que si tú crees que tú no sirves para nada, no tan solo no estás menospreciándote a ti como hijo de Dios, estás menospreciando a Dios mismo. Había un ejemplo de un pastor que decía que su papá lo llevaba de la mano para cruzar un río que ellos tenían que cruzar para ir a ciertos lugares en ese tiempo, en ese lugar en su casa. Dice, imagínate que si cruzara ahí, ¿qué le decía a su papá? No te sueltes de mí, no te sueltes, agárrate fuerte. Porque la responsabilidad del padre era esa, llevarlo al otro lugar. Si ese niño se le soltaba y se lo llevaba a la corriente y moría, ¿de quién iban a hablar mal? No iban a decir, qué niño tan tonto, qué burro, ¿para qué se soltó? No, iban a decir, oye, papá, ¿cómo pudo el papá no agarrarlo? ¿Cómo pudo el papá no sostenerlo? Lo mismo. Si nosotros aquí no estamos reflejando esas virtudes de Dios, esa maravillosa, si no estamos con nuestros ojos puestos en lo eterno y de lo maravilloso que es eso, y encontrar ese valor y vivir conforme a eso y con la seguridad que nos puede brindar esa palabra de Dios en nuestras vidas, si aquí nosotros no estamos seguros de eso, mira, no van a hablar mal de ti nada más, van a hablar mal de tu Dios. Cuando reflexiona el salmista en relación a la circunstancia adversa que él estaba viviendo, nos está demostrando ahí en sus palabras que él estaba en una depresión, en una tristeza terrible, en condiciones de adversidad profundas. ¿Y qué dice ahí? Porque muchos dicen, ¿dónde está tu Dios? Si nosotros no somos aquellos y no tomamos este encargo del Señor de vivir conforme a su propósito, entendiendo que Él es el que nos respalda, este creador del universo, este sabio Dios, este maravilloso Dios, no lo entendemos que es nuestro llamado como iglesia, entonces no tan solo no van a hablar bien de nosotros, sino van a hablar mal de nuestro Dios. Y esa es la exhortación que Pablo dice, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay un solo plan eterno manifestado en diferentes etapas, pero es uno solo, cuyo propósito es que nosotros estemos por toda la eternidad allá con Él. Pero Él nos deja aquí, ¿verdad?, con ese plan que está establecido, con esa característica que ya mencioné, eterno. ¿Qué nos hace ver esto? Que Dios no está reaccionando a ver qué sucede, que Dios no está dependiendo a ver si el hombre somos fieles o no, que Dios no tiene un plan B por si acaso el hombre falla. No, todo estaba aquí, tiene su propósito eterno, un plan que está establecido por Él y se va a cumplir sí o sí. A Dios no le está sorprendiendo nada. ¿Te imaginas a un Dios así? No es lo que la Biblia dice, pero nada más de imaginar, sí nos podemos imaginar un Dios de caricatura. Nos podemos imaginar un Dios que esté por ahí, ¿verdad?, paseándose en el cielo y que de repente llegue corriendo ahí el ángel Miguel, ¿verdad? Dios, ¿qué crees? ¿Qué crees, Dios? Ay, le dio COVID a Gerardo. Ay, no sabemos cómo. Ay, le robaron a fulanito, ¿verdad? Francisco, le robaron su negocio, Señor, ¿qué crees? No me digas cómo, por qué. Ay, no, ¿qué crees? Que aquel Pedrito cayó en pecado. No me digas. Ay,
Oye, no estaba seguro a ver si había hecho bien a Adán y cayó y desobedeció a Adán y la cochina de Eva. Ay, ¿te imaginas? Eso es un Dios de caricatura. Ese no es un Dios que es Señor del universo. Ese no es un Dios totalmente, infinitamente sabio. Ese no es un Dios total y infinitamente omnisciente. Y no es un Dios omnipotente y todopoderoso. Y no es, por supuesto, el Dios que refleja la Biblia. Dios no está reaccionando a la infidelidad del hombre. Dios no reaccionó a la infidelidad de Israel con un plan B. No. El llamamiento que Dios nos hace a su pueblo, a su iglesia, no es un remedio accidental de Dios. Eso estaba en su propósito eterno. Es un plan A, único, exclusivo, y que Dios cumplirá soberanamente. El propósito de Dios, déjeme leerle este versículo 10 de Efesios 3, en la Nueva Traducción Viviente. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. O sea, Dios está mostrando a través de la iglesia y usando la iglesia y diciendo a todo lo que existe en los lugares celestiales y en todo lo que existe, diciendo: aquí yo soy el mero mero. Yo soy el padrino, yo soy el patrón, yo soy el Señor. Nadie me está enseñando. Esta es la demostración de mi autoridad, de mi soberanía, de mi supremacía. Este soy yo el que soy. Y sigue diciendo el versículo 11 en la Nueva Traducción Viviente. Ese era su plan eterno, que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces tenemos que entender, hermanos y hermanas, la iglesia no existe para su propia gloria o beneficio. La iglesia no es el fin. El fin es darle gloria a nuestro Dios. La iglesia, como una manifestación de este plan, esta obra maestra de Dios en donde terminaremos unidos a Cristo, señalando esta unión en las bodas del Cordero, estaremos unidos con Él, disfrutando de Él y Él de nosotros por toda la eternidad. La iglesia es la obra maestra de Dios donde se reflejan sus excelencias divinas, donde esa sabiduría de Dios se hace totalmente latente, se hace posible. Dios es sabio como ni nadie más, y Él es nuestro Dios, es nuestro sabio Dios, al que debemos adorar cada día de nuestras vidas. Rindámosle pleitesía, rindamos nuestra vida a Él. Confiemos completamente en Él, no importa lo que estés pasando. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, tienes que entender que en su sabiduría lo que estás viviendo es lo mejor que tendrás que vivir en este momento. Y tendrá un propósito, como Él lo dijo, bueno, cooperará para bien, porque Él es sabio. No querramos usurpar ese lugar. Dependamos de Él, porque Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe lo mejor que es para nosotros sus hijos. Padre, te agradecemos por tu palabra. Gracias porque nos las has entregado y queremos pedirte que el día de hoy podemos considerar en todas las cosas de nuestras vidas tu sabiduría, que tienes el entendimiento perfecto para todas las cosas. Que si en algún momento nuestra mente pueda llegar a dudar, clamemos a ti, volteemos a ver el cielo, nos demos cuenta de cómo nos has creado, que reconozcamos, Dios, lo que has hecho por nosotros, recordemos tus maravillosas, hermosas promesas y también el plan perfecto que has traído a través de Cristo Jesús. Y esto, Señor, nos hará comprender y vivir con seguridad, no importa lo que tengamos que enfrentar, sabiendo que tu promesa se cumple porque estás con nosotros y seguirás estando con nosotros hasta el fin del mundo. Confiemos en esto, Dios. Danos esa gracia
de que vivamos confiando en esto y que comencemos a vivir sin ningún tipo de temor. Que seamos levantados de cualquier desánimo, de cualquier condición adversa y que podamos vivir hacia un mundo que está observando nuestras vidas, pero que más allá de que se menosprecie tu nombre, al contrario, se exalte quién eres tú, a través de tus hijos, a través de tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo. Sigamos orando por su pueblo, sigamos orando por nuestro país, sigamos orando porque el Señor sabemos que tiene el control de todas las cosas, y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos guíe para que podamos ser aquella iglesia que le dé honra y gloria a Él. Que el Señor les guarde.